El enemigo avanzaba en columnas densas y nuestras líneas, formadas con precisión, esperaban en silencio la orden de fuego. Cuando finalmente se dio, una descarga tronadora recorrió nuestras filas y vi cómo las primeras líneas enemigas caían como espigas segadas. A pesar del estruendo y el humo, cada hombre mantenía su posición, recargando con rapidez y esperando la siguiente orden. La disciplina y el entrenamiento eran nuestra única esperanza frente a la superioridad numérica del enemigo. Episodio 1. El auge y declive de la infantería de línea. Bienvenidos a Infantería de Línea, el podcast sobre historia militar y wargames. Hoy vamos a inaugurar el primero de los podcasts históricos que voy a ir compartiendo cada mes con vosotros. Estos van a ser largos, van a estar muy enfocados a temas de historia militar y nos van a ayudar sobre todo a entender detalles de los wargames históricos que nos gustan, como puede ser por ejemplo Black Powder. Hablaremos de temáticas históricas que van a estar muy relacionadas con las partes más nucleares de los propios juegos y trataremos de relacionarlas y entenderlas. Creo que es un ejercicio bastante interesante, ya que al final es entender todo el trasfondo que tenemos detrás de estos juegos y por qué muchas veces ciertas cosas pues tienen unas reglas determinadas u otras. Y como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar hablando de la propia infantería de línea. Hemos visto este tipo de unidades, de agrupaciones de soldados en películas, en muchísimas películas que están ambientadas en el siglo XVIII o en el siglo XIX, por ejemplo El Patriota, Waterloo, Gettysburg, Napoleón, de hace relativamente poco, donde vemos grandes regimientos de soldados que hacen una línea muy larga, se ponen unos enfrente de otros y empiezan a liarse a disparos entre ellos sin ningún tipo de piedad. Lo que vamos a intentar entender hoy es por qué combatían de esa forma y por qué funcionaba la guerra en este sentido durante ese periodo de tiempo. Para entender estas cuestiones que van muy ligadas al juego de Black Powder, que al final todo es infantería de línea, es el núcleo principal del propio wargame, lo vamos a ver principalmente analizando dos aspectos. Por un lado, las dinámicas de la guerra a lo largo de estos últimos siglos, es decir, los siglos previos al siglo XVIII y al siglo XIX, y por otro lado también cómo se fue introduciendo tecnología militar disruptiva, como pueden ser, por ejemplo, las armas de fuego o ciertas organizaciones militares, que llevaron a esta conclusión en el que formar en línea era la mejor manera posible para combatir. Y bien, para comenzar este viaje vamos a echar la vista atrás, nos vamos a remontar a la Edad Media. Más o menos entre el siglo XI y el XIII la sociedad europea se organizaba bajo un orden que era completamente feudal. Estaba dominada por aristócratas que concentraban el poder militar y social y disponían de muchísimos recursos, ya que al final era una economía completamente feudalista. En la guerra, los nobles se agrupaban en unidades de caballería, los típicos caballeros feudales que nos imaginamos, ¿no?, de las películas, armados con barda, una gran armadura, lanzas de caballería, es decir, muy bien equipados y cohesionados. Pensad que estos soldados, estos nobles, eran entrenados desde jóvenes y en el combate, aparte de estar muy bien equipados, su caballo también estaba muy bien equipado y eran verdaderos tanques andantes. Estas unidades de élite combatían junto a la infantería, pero los soldados a pie no gozaban de estos mismos recursos. Normalmente eran unidades que iban a pie, obviamente, que se conformaban por levas de campesinos, estaban muy mal equipados, tenían una pésima disciplina, es decir, no eran soldados profesionales. Estas dinámicas hacían que al final la caballería pues fuese la fuerza principal en los ejércitos, es decir, era una unidad táctica devastadora, ya que estaba muy bien organizada y muy bien equipada, muy bien entrenada y era capaz de arrollar a esa infantería que estaba compuesta pues de pobres desgraciados que les habían armado malamente y que iban a combatir por su señor. Entonces, si imaginamos una batalla medieval, al final vamos a visualizar dos grandes ejércitos, que ambos normalmente van a tener un núcleo duro de caballería pesada y luego un conjunto de infantería pues bastante mal equipada. Esto al final lo que conllevaba es que la propia carga de caballería muchas veces era determinante y decidía el rumbo de la propia batalla, ya que era literalmente imparable. La infantería no era capaz de aguantar cargas de la caballería y normalmente eran arrollados.
Por tanto, en muchas ocasiones el propio enfrentamiento entre las caballerías de ambos ejércitos marcaba el devenir de la batalla, y esto la verdad es que se representa muy bien en los propios torneos de justas medievales, que al final lo que representa es el choque entre dos caballeros en mitad del combate, es decir, un choque frontal con lanzas de caballería, y en el que ambos combatientes intentan derribar a su oponente. Por tanto, en esta época simplemente la infantería era un apoyo, una comparsa que, aunque tenía un papel y obviamente tenían sus objetivos dentro del combate, no era normalmente suficiente para decidir realmente la contienda. Esto lo podemos ver perfectamente en ciertas batallas medievales, como puede ser la de Hastings o la de Bouvines, que la caballería realmente es que tiene un papel fundamental, son los que rompen las líneas enemigas y realmente hacen que se gane la batalla. Por tanto, lo que tenemos que grabarnos en la mente y entender de este periodo es que aquí la caballería es la reina del baile. Normalmente es la que va a determinar el resultado de la batalla, de las guerras, van a estar muy bien armados y la infantería era incapaz de hacerles frente de ninguna manera. Pero por supuesto en la guerra no hay nada que sea para siempre y siempre tenemos cambios y evoluciones. Era cuestión de tiempo que surgieran innovaciones para intentar al menos derrocar a la caballería, especialmente mediante medios que fuesen más baratos y más eficientes que armar caballeros feudales, que al final era un recurso caro y que los aristócratas eran algo muy limitado. Era necesario organizar y armar a la infantería para que fuera capaz de hacer frente a la caballería, al menos poder defender. Y de una forma más fácil, más barata, y esto obviamente tendría un impacto muy grande en los campos de batalla. A lo largo de los siglos XIV y XV surgen innovaciones, y lo hacen en dos vías. Por un lado, la mayor disciplina y organización de la infantería. En última instancia llegaríamos incluso a la profesionalización, pero en este momento hablamos simplemente de un cambio en cómo la infantería se organiza, cómo la infantería combate y cómo la infantería tiene un papel diferente en la propia guerra. El segundo factor es la incorporación de nuevas armas y sobre todo formaciones militares asociadas. Vamos a ver un poco más en detalle estas dos partes. Al final del siglo XIII y durante el siglo XIV empiezan a surgir casos aislados de infantería organizada que es capaz de romper con la supremacía de la caballería. Eran excepciones al principio, pero empezaron a marcar un cambio profundo. Para entender un poco esto vamos a poner un ejemplo que ocurrió en Flandes, la batalla de Courtrai en 1302, que también se la conoce por la batalla de las Espuelas de Oro. Allí un ejército de milicia flamenca se batió contra un ejército francés liderado por caballería pesada. Fueron capaces de organizarse correctamente, de aguantar a la caballería, elegir un buen terreno que estaba además bastante embarrado y utilizando picas cortas y unos nervios de acero recibieron a la caballería y consiguieron imponerse sobre ella. Hay que entender que la pica es un arma que empezó a tener muchísima relevancia en esta época, ya que es una de las pocas armas que te permitía enfrentarte a la propia caballería. Tras la batalla se recogieron tantas espuelas doradas de los caballeros franceses que fue lo que motivó que se le diera ese nombre, el de la batalla de las Espuelas de Oro. Esto hacía que se empezase a vislumbrar un nuevo mecanismo con el que hacer frente a la poderosa caballería, un nuevo enfoque, fruto de formaciones más cerradas, de disciplina, del uso de armas largas como las picas que te permitiesen resistir una carga de caballería si la unidad estaba bien cohesionada, y en definitiva pusieron a la pica sobre la mesa como un arma muy versátil y muy útil en este periodo. Las picas al final empezaron a tomar muchísima relevancia en este periodo. Permitían a la infantería formar una gran muralla de picas, al final son lanzas muy largas, de entre 4 y 6 metros, es decir, te enfrentas a un montón de puntas que están directamente dirigidas contra ti, contra las que tú estás cargando a gran velocidad. Esto hacía que con una formación bien cerrada y unos soldados bien cohesionados pudieran crear un bloque impenetrable para prácticamente cualquier enemigo. Cada soldado cubría a los hombres que tenían a su lado y hacía que el combate pasase a ser distinto, es decir, ya no teníamos un combate individual, es decir, era algo completamente inútil, sino que lo que formábamos era un grupo letal. Podíamos detener esas cargas de caballería, podíamos frenar el avance de cualquier unidad y además protegíamos a cualquier tropa que pudiera estar adyacente dentro de esa muralla de picas. Este modelo se fue perfeccionando y especialmente en Suiza.
Aquí los Alpes, los grandes señores feudales, creaban infantería autónoma, entrenada y capaz de marchar y combatir como un bloque con estos grupos de picas. Por ejemplo, la batalla de Laupen en 1386, los piqueros de Berna se enfrentaron a una liga de estados encabezada por Friburgo que era muy superior. Disponía de caballería pesada y todo el mundo esperaba que fuesen a ser derrotados. La cuestión es que formaron dos Haufen, es decir, una formación profunda de infantería de unos 100 hombres de frente y unos 25 de profundidad, es decir, os podéis imaginar un rectángulo con una muralla de pinchos impenetrable y pusieron esas picas en los exteriores para formar una muralla. La caballería al final se mostró incapaz de romper esos bloques de infantería bien cohesionada. Por otro lado, tenemos también el segundo factor que hablábamos, y era el de la innovación de diferentes armas, sobre todo las armas de disparo. Aquí, por ejemplo, no hablaremos tanto de las propias picas, sino por ejemplo los arcos largos y la mecánica que tiene de combatir con ellos. El arco largo inglés era un arma de gran tamaño. Estaba hecha generalmente en madera de tejo y era tan alta como el arquero que la solía empuñar, es decir, era un arma muy grande. Era capaz de lanzar flechas largas, con muchísima fuerza, llegaban bastante lejos, y que tenían la capacidad de atravesar armaduras ligeras. En este caso, el enfoque era diferente al de otros arcos, es decir, ya no hablábamos de apuntar a blancos individuales, sino que se utilizaban para lanzar salvas masivas a gran distancia, que te permitían saturar el campo de batalla, muchas veces rompiendo las propias cargas de caballería y sembrando el caos. Quiero prestar especial atención a este detalle de las salvas, ya que a mí me parece muy interesante para entender lo que posteriormente sería el uso de las armas de fuego. Pensad que en esta época ya existían las ballestas. Era un arma cara, un arma mecánica, pesada, con cierto mantenimiento, pero que era muy potente y tenía cierta precisión. Entonces, ¿por qué los arcos se vuelven tan útiles contra la caballería? Hay que tener en cuenta que de primeras en Inglaterra era habitual entrenar con arco. Además, un arquero con cierto entrenamiento podía disparar muchísimas flechas por minuto, entre 6 y 10, mientras que un ballestero, dado que tenían que cargar el arma, era muy mecánica, era mucho más complicado, normalmente lanzaba entre 1 y 2 virotes por minuto. Esto marca una diferencia muy grande, y es que si tú lo que quieres es saturar de fuego, o en este caso de flechas, cuantos más dispares es mejor. Esto sería muy similar con las armas de fuego. Al final, las armas de fuego lo que van a buscar es hacer muchos disparos, no tanto una precisión grande a nivel de apuntar individualmente, sino ser capaz de lanzar salvas masivas que hagan mucho daño por sí mismas. Por supuesto, este enfoque tuvo un gran impacto en las batallas de la época. Podemos pensar, por ejemplo, en Agincourt, en el que los arqueros ingleses se colocaron en grandes líneas con estacas al frente para protegerse y una tras otra iban lanzando salvas de miles de flechas. Contra todo pronóstico, Agincourt fue una verdadera carnicería para los franceses y el arco largo tuvo un papel fundamental. En este punto ya empezamos a vislumbrar que la caballería está entrando en declive. Sigue siendo un arma muy poderosa, un arma muy fuerte y muy efectiva en la batalla, pero ya están empezando a aparecer innovaciones, están empezando a hacer cambios en los ejércitos, se le empieza a dar al coco a ver cómo podemos batirles y cómo podemos de alguna manera hacer que dejen de reinar en los campos de batalla. A finales del siglo XV aparece en los campos de batalla un arma revolucionaria, un arma que iba a cambiar la guerra para siempre. Hablamos del arcabuz. El arcabuz es un arma que es muy rudimentaria, es lenta, es ruidosa, tiene poca precisión, pero también es mortal y es fácil de disparar. Pensad al final que es que una simple bala de plomo de un arcabuz podía atravesar una armadura que además eran muy caras y podía poner en jaque perfectamente a la propia caballería. El funcionamiento del arcabuz al final era muy simple. O sea, nos puede parecer un poco complejo, ya que había que meter la pólvora por un lado, usar la baqueta, ¿no? Ese palito que metían por el cañón para disparar. O sea, tenía bastantes partes que, comparado con las armas actuales, pues son muy diferentes, pero realmente el funcionamiento era muy simple. Vamos a intentar entenderlo. Primero vamos a hablar de las partes que tiene un arcabuz. El arcabuz, al final, las partes principales que nos interesan son el cañón, un tubo largo de hierro, de animalisa. Esto significa que es completamente plano el interior del tubo. Luego surgirían otros tipos de ánimas que harían que se ganase precisión, pero actualmente eran simplemente lisas y hacían que la precisión fuera bastante baja. Por otro lado, tenemos una cazoleta.
es una pequeña cavidad externa donde el arcabucero ponía un poquito de pólvora. Esta cavidad iba a estar conectada con el propio cañón por dentro, a través de lo que se llama el oído. Es decir, nosotros lo que íbamos a intentar era prender fuego a la pólvora que había en esa cazoleta y haría una reacción en cadena que, atravesando pues ese pequeño tubito que unía la parte interna del cañón con la parte externa, pues explotase y saliese la bala disparada. Para hacer que prendiese la pólvora que tenemos en la cazoleta, necesitábamos algún mecanismo para encenderlo. En esta época, digamos que el mecanismo era muy rudimentario, ya que teníamos una mecha lenta, una especie de cordón de fibra vegetal que solía estar impregnado en salitre y realmente estaba todo el rato humeando y encendido, es decir, es como si tuviéramos una mecha lenta todo el rato encendida, que iba encajada en una serpentina. La serpentina es esa pieza que normalmente veis que cuando se dispara el mosquete gira, algo similar a los percutores de las armas actuales, pero que está colocado en la parte más externa del arcabuz. Esto se debe a que la mecha iba enganchado a esta serpentina y nosotros, cuando pulsamos el gatillo, lo que hace es que la serpentina gira y acerca la mecha a la cazoleta. Entonces prende fuego a la cazoleta y es lo que inicia el disparo. Dado que verlo así es un poco complicado, vamos a intentar entender paso a paso qué es lo que hacía el arcabucero para disparar el arcabuz. Es decir, nosotros tenemos ese arcabuz y lo que haríamos en primer lugar es introducir pólvora en el cañón. Verteríamos con una polvorera unos 10 o 15 gramos de pólvora dentro y lo que tendríamos que hacer después es meter la bala. La bala al final es de plomo y tiene un calibre que está orientado al propio cañón, al tamaño del cañón, pero no va a quedar bien fija. Para fijarla tendríamos que ajustar después un taco, generalmente de estopa o de papel, que lo que nos iba a ayudar es a que se quedase un poquito más encajado y que cuando girásemos, por ejemplo, el cañón, pues no saliera la bala rodando. Utilizaríamos la baqueta, que es ese palo largo que habréis visto muchas veces, que se introduce por la boca del cañón y empujamos todo hacia adentro y lo prensamos al final para que quede todo muy bien encajado. Es decir, tendríamos dentro del cañón la pólvora y la bala muy apretado todo. Después echaríamos un poquito de pólvora a la cazoleta, es decir, a ese cuenquito externo que está conectado con el interior del cañón, con el interior de la pólvora que hay dentro del cañón. El siguiente paso sería tener la mecha encendida, normalmente la vamos a llevar encendida y bien fijada a la serpentina, ¿vale? Y apuntaríamos. Vemos que ya de momento es un poco complicado, son muchos pasos. Aquí estaríamos apuntando, cuando se dijese fuego, pues dispararíamos. Al disparar apretaríamos el gatillo y lo que va a hacer es que la serpentina baje. Al bajar, la mecha hará contacto con la cazoleta que tenemos en la parte exterior del arcabuz y encenderá la pólvora. Esa combustión se propagará a través del oído, o sea, a través de ese tubito que conecta ambas partes al interior del cañón y prenderá toda la pólvora, esos 10 o 15 gramos que hemos echado al inicio. Esto generará una explosión que hará que la bala salga disparada. Como veis, es un poco complejo y en medio de una batalla es algo que puede ser muy difícil de realizar. La precisión era muy baja en realidad, pero tenía un factor muy positivo y fundamental para que tuviera un papel tan importante en las propias batallas, y es que era sencillo de usar. No hacía falta un entrenamiento de años como podía requerir el arco largo. Era sencillo y cualquier soldado que se le diera un poquito de instrucción podía aprender a utilizarlo en pocas semanas. Además, hay un punto muy importante aquí, y es que el arcabuz provocaba muchas veces miedo y pánico. El humo, el estruendo, el olor al azufre, era un arma que realmente intimidaba mucho. Esto, si pensamos por ejemplo en la conquista de América, los arcabuces a nivel moral eran devastadores, más que por el propio daño que realizaban. Enseguida alguien se dio cuenta de que se podían combinar lo mejor de ambos mundos, es decir, podíamos combinar la resistencia de las picas y la letalidad del fuego de los arcabuces, y es como nacen los cuadros mixtos. Estas son formaciones donde los piqueros ocupan el centro de la formación, crean una masa densa de picas impenetrable, y los tiradores, armados con arcabuces, se colocan generalmente en los flancos o en los huecos que se forman para ir disparando. Los suizos ya eran famosos por utilizar estos cuadros cerrados y fueron los primeros en integrar estas armas de fuego.
Esta es la época que se cubre con el Wargame Pike and Shoot de Warlord Games, en el que justamente abarca ese tipo de formaciones de arcabuces, picas, cuadros, tercios, etc. Por si queréis echarle un ojo, no es lo que más vamos a tratar en este canal, pero sí que es un juego interesante y si os gusta la época, pues echadle un ojo porque es bastante entretenido. En cualquier caso, estos cuadros eran muy potentes, lo malo es que eran poco móviles, se tenían que mover en bloque, como una especie de muro humano, podemos imaginárnoslo como un tanque más o menos humano, es decir, teníamos un blindaje que eran esas picas que intentaban resistir la caballería y que iban avanzando muy despacito, todos juntos a la vez, y por otro lado teníamos la parte del cañón, que serían esos arcabuces disparando, ¿vale? Más o menos algo similar pero a nivel de formación. En cualquier caso, aquí el elemento clave era la disciplina, necesitábamos que la unidad fuera muy disciplinada y estuviera bien organizada. Pensad que un arcabucero no podía luchar solo, tenía que recargar y se encontraba indefenso en ese tiempo. Además, eran poco precisos, era una unidad muy vulnerable, por eso necesitaba a los piqueros. Estos piqueros, a su vez, necesitaban a esos tiradores para que fueran desgastando al enemigo antes del choque. Es decir, todo funcionaba con cierta armonía. Como vemos, la guerra poco a poco dejaba de ser un duelo de nobles a caballos, donde la caballería pesada era un elemento aterrador y súper importante, y empezaba a tomar otro matiz. Empezábamos a ver que la guerra estaba cambiando y que además la infantería iba cobrando un papel más importante. Empezaba a estar mejor armada, mejor organizada, ya no era simplemente un apoyo de la caballería, sino que empezaba a ser el centro del combate. Y es aquí donde avanzamos con el siguiente factor importante, que es la profesionalización. A comienzos del siglo XVI, la guerra en Europa cambia para siempre. Hasta ahora, como hemos visto, los ejércitos eran una mezcla entre nobles, a veces había mercenarios, tropas a pie que generalmente no tenían una gran coordinación entre sí, pero entonces en el propio corazón del Imperio Español nace algo completamente distinto. Aparece el tercio. El tercio es una unidad militar profesional, es permanente, es disciplinada. Es algo que cambia radicalmente de lo que hemos visto anteriormente. Ya no es una formación táctica improvisada, sino que es algo mucho más profesionalizado. Tiene su propio mando, su administración, sus banderas, tambores, etc. Además, las fuerzas son grandes. Hablamos entre 2.500 y 3.000 hombres aproximadamente, aunque podía variar un poco según la campaña. Su estructura es, no es como, obviamente, como los regimientos actuales, pero tiene ya cierto parecido. Es decir, el tercio, que vendría a ser el equivalente a un regimiento, se dividía en compañías, tendría aproximadamente entre 10 y 12. Cada una tenía unos 250 o 300 soldados y eran compañías homogéneas, es decir, una compañía era de piqueros, otra era de arcabuceros, otra podía ser de mosqueteros, etc. Estaban mandadas por un capitán que tenía pues sus otros oficiales como el teniente, alférez o suboficiales como puede ser el sargento. Además, incluso las propias compañías se podían dividir en escuadras, que bailaban entre 10 y 12 hombres y estaban lideradas por un cabo. Por tanto, había una flexibilidad mucho más parecida a la que tenemos en la actualidad en ese aspecto. El tercio era dirigido por un maestre de campo, ¿vale? Vendría a ser algo similar a un coronel actualmente, y el que era asistido por los sargentos mayores. ¿Qué ventaja tenía esta nueva estructura revolucionaria? Pues que la disciplina era estructural. O sea, cada hombre sabía a quién tenía que obedecer, sabía dónde se tenía que colocar, qué tenía que hacer. Además, daba una flexibilidad táctica gigantesca, ya que se podía reorganizar fácilmente, utilizando las compañías, desplegando escuadras, un poco lo que fuese necesario, y también era completamente autónoma. Era al final como una especie de ejército en miniatura, que era capaz de actuar perfectamente solo. Toda la parte logística tenía sus propios servicios internos, su justicia, comida, misas, es decir, era una entidad militar en sí misma. En campaña, estos tercios se agrupaban en ejércitos que eran mandados por un capitán general. No había un estado mayor, como podía haber, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, no como tal, pero sí que tenían cierta coordinación entre ellos. Al final, los tercios, como digo, es una unidad que funcionaba en sí misma, no necesitaba realmente un apoyo externo. Perfectamente podía avanzar, resistir, disparar, maniobrar, aguantar lo que le echasen, era completamente autónomo en batalla y eso era algo muy raro en la época.
Respecto al modo de combate, el tercio marchaba en un bloque, era un orden casi, podríamos decir, ceremonial. Se desplegaban mangas que venían a ser como destacamentos, ¿no? De mangas de tiradores que salían al frente y disparaban salvas por turnos, muy similar a lo que hablábamos antes en realidad. Estas salvas de arcabuces iban diezmando al enemigo y los piqueros protegían a los arcabuces y se preparaban para el combate. Si la caballería enemiga se acercaba, pues los tiradores se replegaban tras las picas. Si el enemigo empezaba a flaquear, el tercio seguía avanzando como si fuese un muro. Y si había caos y batalla, pues aguantaban lo que les echasen. La clave era esa disciplina colectiva que les hacía mantenerse como un único bloque que aguantase lo que tuviese delante. Cada hombre tenía su lugar y cada paso estaba perfectamente entrenado. El tercio no se rompía y eso lo hacía totalmente temible frente a los enemigos de la época. Es importante no confundir el tercio con los cuadros que hemos visto antes. El cuadro venía a ser una forma de combatir, mientras que el tercio es toda una estructura de cómo organizar el ejército. El cuadro viene a ser más una maniobra, mientras que el tercio es una institución militar. Por otro lado, surge una nueva innovación militar, que es el mosquete. El mosquete es un arma similar al arcabuz, pero era mucho más pesada, más lenta y difícil de usar. Podría ser por así un arcabuz con esteroides. Requería de una horquilla, que viene a ser una especie de trípode en el que apoyábamos el mosquete, ya que era muy pesado, y la verdad es que era muy complicado mantener un arma de esas proporciones a pulso y ser capaz de apuntar. Entonces lo apoyábamos en esa horquilla, con la que era mucho más fácil mantenerlo estable y poder disparar. El mosquete, pese a tener ciertos contras respecto al arcabuz, tenía mayor calibre y las balas eran mucho más potentes, eran capaces de prácticamente atravesar cualquier coraza o escudo. Entonces era increíble para romper formaciones cerradas o, digamos, tropas muy acorazadas. Con el tiempo, la tecnología va mejorando, los mosquetes se aligeran, es decir, dejan de ser tan pesados y llega un punto en el que literalmente no sale a cuento llevar arcabuces. Esto es algo parecido a lo que ocurrirá entre los mosquetes y los rifles, pero a día de hoy digamos que el mosquete empieza a imponerse. Además surge un nuevo sistema, el sistema de chispa, que es mucho más fiable y rápido para disparar. Vamos a intentar entender un poco la diferencia con el sistema de mecha que vimos anteriormente. Si recordáis, el arcabuz hablábamos de que al disparar había una serpentina que bajaba una mecha encendida que prendía fuego a la cazoleta, esa cazoleta que estaba conectada con el tubo interior para hacer que explotase la pólvora que habíamos metido inicialmente. En este caso, el sistema de chispa revoluciona todo esto, ya que lo que incorporamos es una pieza que es un pedernal sujeta con un martillo móvil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos olvidarnos de esa mecha, ya que cuando apretamos el gatillo, el martillo golpea el pedernal y genera una chispa directamente. Entonces, todo eso que hacíamos de la mecha ya no es necesario. Simplemente apretaremos el gatillo, el pedernal creará una chispa y esa chispa prenderá la cazoleta, generando el disparo. Esto hacía que fuera muchísimo más fiable, más rápido y en general hiciera que fuese mucho más fácil de utilizar. Todo esto hizo que, como dije antes, el mosquete fuese sustituyendo al arcabuz y se fueran haciendo las compañías mucho más homogéneas, ya no hubiera tanta variedad de armas diferentes. En cualquier caso, los tercios se impusieron en muchísimas batallas a lo largo de los años por toda Europa. Podríamos destacar Pavia, San Quintín, Lepanto, que combatieron en las mismas formaciones pero en barcos, y muchísimas más. El modelo era tan eficaz que el resto de países acabaron imitándolo. Desde luego se convirtió en la unidad más emblemática de las tropas del Imperio Español y fueron soldados totalmente profesionales que vencieron a todo lo que se les ponía por delante. Si echáis un ojo a la página de Warlord Games en el apartado de Pike and Shot, veréis que hay un montón de miniaturas que representan a este tipo de unidades. Podréis encontrar esos mosquetes con horquillas, veréis también a los piqueros, es decir que tiene una gran representación y hay muchos juegos que lo emulan, por lo tanto he de decir que también es un periodo muy popular. Pese a que durante más de un siglo los tercios dominaron los campos de batalla europeos, eran formaciones sólidas, resistentes, capaces de enfrentarse a cualquier enemigo, pero con el paso del tiempo comenzaron a llegar a sus propios límites. El principio era un problema de falta de maniobra. El tercio era muy eficaz,
pero también era pesado, era lento, era una pisonadora lenta que iba avanzando hasta arrollar al enemigo, pero era, por ejemplo, muy difícil de lidiar con ellos en terrenos irregulares, ya que era una unidad muy de bloque, también en batallas muy dinámicas que requiriesen mucho movimiento. Además, aunque combinaba el fuego y la defensa, la mayor parte del fuego salía, o sea, de los disparos, salía de sus flancos, ya que era donde se desplegaban esas mangas de arcabuceros, de mosqueteros o lo que fuese. En el frente se mantenían concentrados los piqueros, es decir, esa parte no disparaba. Y según fue avanzando la tecnología, como os podéis imaginar, las armas de fuego empezaron a tomar más relevancia y esto era un problema. Varias naciones decidieron innovar y cambiar sus formaciones para experimentar con otro tipo de combate. Por ejemplo, los holandeses en la Guerra de los 80 años empezaron a experimentar con formaciones más estrechas, más alargadas y menos profundas. Por ejemplo, los suecos de Gustavo Adolfo llevaron esta idea mucho más lejos. En lugar de grandes bloques, formaban líneas de 2 o 3 mosqueteros, simplemente capaces de disparar todas al mismo tiempo. Los piqueros seguían existiendo, pero dado que la caballería ya no era un peligro tan grande, su número fue reduciéndose. La prioridad ya no era resistir los choques, sino saturar con fuego al enemigo antes de que llegase y luego ya combatir. Estas nuevas formaciones eran mucho más móviles, más flexibles y empezaban a estandarizarse, ya que todas llevaban el mismo tipo de arma. Se podía formar más rápido, se podría desplegar mejor y sobre todo disparar una cantidad de balas hacia el frente muchísimo más grande. Los mosquetes siguieron evolucionando. Ya hemos hablado de la llave de chispa que permitía hacer disparos mucho más fiables, pero es que también mejoraron a nivel de calibre y de diseño. Era más fácil disparar con ellos, tenían un disparo más rápido y presentaban menos fallos. Además, se empezó a estandarizar el uso de la bayoneta. Al principio, a finales del siglo XVII, la bayoneta era de encaje, es decir, la tenías que colocar en el mosquete y ya no podías disparar, pero esto es algo que luego fue evolucionando. En cualquier caso, eliminaba la necesidad de los piqueros, el mosquetero ya podía disparar y también podía defenderse. Quizá no era una pica, pero el mosquete junto a la bayoneta era algo muy parecido a una lanza, entonces ya podían valerse por sí mismos y las picas empezaron a entrar en desuso. Todo esto junto hizo que al final los mosqueteros se impusieran y fueran el único tipo de tropa en las unidades, es decir, ya no hacían falta los piqueros y lo mejor era formar una gran línea de mosquetes que maximizaran la cantidad de fuego que era viable disparar a la vez. Es aquí donde podemos empezar ya a vislumbrar lo que iban a ser las infanterías de línea y por qué se crearon como tal. Tened en cuenta además una cosa, y es que los mosquetes eran muy poco precisos. El mosquete tenía el ánima lisa, es decir, la bala no giraba cuando salía disparada y salía con muy poca precisión, tenía una dispersión muy grande. Entonces, lo que se necesitaban estas unidades era masificar el fuego, es decir, lanzar muchísimas balas a la vez uniéndose en unidades grandes, ya que la probabilidad de disparar, por ejemplo, y acertar a una unidad, o sea, no hablamos de a un individuo, sino a una unidad a, por ejemplo, 200 metros, rondaba el 5 o el 10%, es decir, teníamos que disparar muchas balas para asegurar que dábamos a alguno de los soldados enemigos. Lo bueno es que todas estas mejoras permitían a los soldados entrenados disparar hasta 3 veces por minuto, que generalmente en un combate real estaba más cerca de los 2 disparos por minuto. Pero claro, estamos hablando de que la potencia de fuego había crecido un montón. Sí que había algunos factores que restaban a la precisión, por ejemplo el humo, la propia ansiedad durante el combate o incluso el clima. La lluvia podía afectar muchísimo a la propia batalla. Otro elemento importante que va a aportar mucho a que las líneas se ensanchen es la artillería. Inicialmente la artillería se utilizaba pues para abrir brechas en los asedios, poco más, ya que tenía muy poca precisión. Pero según va avanzando el tiempo, empieza a ser más viable utilizarla en el propio combate y se incluyen piezas ligeras que pueden seguir a la infantería y además colocarse al frente del despliegue y atacar directamente a las unidades. Este tipo de artillería hacía que utilizar unidades muy grandes, por ejemplo que tuviesen muchas filas, fuera devastador, ya que una bala podía matar a muchos soldados a la vez, mientras que las líneas largas evitaban este tipo de situaciones. Por tanto, la guerra había cambiado. Los tercios no se estaban adaptando bien. Ya no era una cuestión de tener unidades, grandes bloques que resistiesen cualquier cosa, sino tener un gran volumen de fuego y mucha maniobrabilidad. Los piqueros desaparecían, los mosqueteros ocupaban toda la línea que se ensanchaba hasta ser de más o menos 2
o 3 filas. Esto se representó perfectamente en la batalla de Rocroi, en 1643. Los tercios combatieron con su vieja estructura y hicieron realmente lo que pudieron, pero se vieron rodeados, superados en potencia de fuego y al final fueron derrotados por las tropas francesas que ya utilizaban este modelo de línea que era mucho más potente. Fue el símbolo del final de una era y a partir de aquí la infantería europea se reorganizó completamente. Los cuadros pasaron a ser cosa del pasado, al menos como los hemos visto hasta ahora. El disparo masivo en líneas era lo que marcaba la diferencia, y así es como nace la infantería de línea, la heredera de los tercios y que se abría paso en un mundo que iba a estar lleno de guerras. A lo largo del siglo XVIII, la infantería de línea se convirtió en la verdadera columna vertebral de los ejércitos europeos. El caos de las formaciones mixtas de los siglos anteriores fue sustituido por algo mucho más sencillo, más racional, mucho más profesional. Regimientos en los que todos los soldados portaban el mismo tipo de arma, un mosquete de chispa con bayoneta, y combatían en formaciones simples pero muy eficientes. La pica había desaparecido por completo del panorama. La nueva reina del campo de batalla era la línea de 2 o 3 filas de mosqueteros. El objetivo era lanzar devastadoras salvas de plomo. No era importante acertar al enemigo, era saturar su línea, desorganizarla y romper su moral. Esta forma de combatir exigía muchísima disciplina. Los soldados debían de cargar, apuntar y disparar de manera coordinada. No había espacio para la iniciativa individual. El fuego se ejecutaba por orden del tambor o del oficial, y solo cuando la línea estaba preparada se lanzaban las salvas de manera coordinada. Los soldados de infantería recibían muchísima instrucción. Eran hombres formados militarmente, en muchos casos con mucha dureza, para integrarse como en un engranaje colectivo. Desde los primeros días de instrucción, el objetivo no era tanto enseñar a matar, a disparar y acertar, sino a obedecer, mantener la posición y disparar coordinados. El disparo individual carecía de valor. Lo decisivo era que la compañía completa abriera fuego al mismo tiempo, creando una descarga masiva que en última instancia desorganizaría los objetivos y los destrozaría desde el punto de vista moral. Tened en cuenta que, sobre todo al principio del siglo XVIII, los mosquetes, como no disponían de gran precisión, muchas veces servían para ir diezmando al enemigo y luego rematarlo con cargas a bayoneta. Un error en todo este proceso, una ruptura en la formación, se podía incluso considerar una insubordinación. La disciplina era muy férrea, se imponían castigos físicos severos y en muchos casos eran públicos en el propio regimiento, para recordar a todos que el tema de la disciplina era clave en la batalla. Castigos corporales como por ejemplo los latigazos eran bastante habituales y eran una de las maneras más típicas de mantener la disciplina. Luego estos fueron cambiando y se fueron desapareciendo, pero sobre todo en el siglo XVIII y principios del XIX eran bastante comunes. Y no solamente el entrenamiento o la disciplina eran uno de los puntos más difíciles para un soldado. Pensad que en campaña el soldado tenía que estar normalmente andando. El día a día del soldado estaba dominado por la marcha. En muchas campañas los soldados caminaban entre 25 y 35 kilómetros diarios, bajo el sol, lluvia, nieve, lo que hubiese. La mochila además no era ligera, tenían que llevar el mosquete, la bayoneta, las cartucheras con munición, otros utensilios como herramientas, mantas, la propia comida, es decir, al final todo esto podía llegar a superar los 20 kilos de peso. Las condiciones de vida eran muy precarias, se dormía al raso, se comía pan duro o carne salada cuando la había y el agua se tomaba muchas veces de arroyos o otras fuentes de agua que pudiesen encontrarse. Las enfermedades dentro del ejército eran muy comunes y muchas veces eran más devastadoras que las propias balas. Por supuesto, a lo largo de estos siglos siguieron apareciendo cambios en la manera de combatir. Por ejemplo, en las guerras napoleónicas ya no solamente se combatía muchas veces en línea, sino que también se utilizaban formaciones de columna que permitían marchar mucho más rápido e incluso atacar. Esto lo podemos ver perfectamente en el reglamento de Black Powder, ya que tenemos columnas de marcha o columnas de ataque. Al llegar al combate, si lo que queríamos era disparar, se volvía a formar con una línea de manera habitual y se lanzaban las salvas de mosquete, pero sí que teníamos esas otras opciones para movernos de forma rápida. Todo esto añadía flexibilidad y velocidad a los ejércitos de estos siglos.
Otros grandes cambios se dieron lugar a nivel político, como por ejemplo el reclutamiento masivo. Los ejércitos napoleónicos, por ejemplo, eran gigantescos, hablamos de centenares de miles de hombres a la vez, algo que no se había visto hasta entonces. Y era porque con el surgimiento del Estado-nación, el reclutamiento masivo, es decir, que todo hombre tuviera que servir a su nación, pasaba a ser algo obligatorio, no solamente para soldados profesionales. Esto hacía que los ejércitos fueran enormes, aunque la instrucción obviamente ya no era tan buena, y había que hacer mucho hincapié en conseguir que los soldados estuvieran a la altura. Por otro lado, la artillería siguió evolucionando. Especialmente Napoleón la utilizó como nunca antes. La centralizaba, la concentraba y la hacía muy móvil. Se disparaba sobre las filas enemigas justo antes del choque, para debilitarla o incluso romperla. Esto fue un cambio muy grande, ya que la infantería ya no era la que iniciaba normalmente los combates, sino que era más la que remataba. Toda esta casuística hace que aparezcan nuevos tipos de unidades, por ejemplo la infantería ligera. Esta nace para cubrir los flancos, explorar, hostigar o incluso combatir en ciertos terrenos que eran muy complicados para una infantería formada en línea. Iban menos cargados, con menos equipo, solamente el necesario, y usaban formaciones abiertas, un poco como las que hemos visto en Black Powder, es decir, se dispersaban, cogían cobertura y algo completamente distinto a cómo se combatía a nivel de línea. Muchos ejércitos del siglo XVIII, como por ejemplo el francés o el austriaco, organizaban cazadores, voltigeurs o otro tipo de unidades que cumplían esta función. Un arma que empezó a tener mucha relevancia fue el rifle, que especialmente algunas tropas de infantería ligera comenzaron a incluir. Es muy importante que entendamos el papel del rifle, ya que va a determinar cómo la infantería de línea va entrando en declive. Algunos ejércitos empezaron a incluir rifles con ánima estriada, sustituyendo a los mosquetes, especialmente para tropas ligeras. Los rifles, lo que tenemos que tener en cuenta es que eran muchísimo más precisos que los mosquetes, y cuando hablamos de muchísimo es muchísimo más. Los rifles sí que podían apuntar, sí que podían dar a blancos individuales a mucha distancia. Entonces, para los hostigadores eran muy interesantes, aunque tenían un problema y es que cargaban muy despacio. Vamos a intentar entender un poco la diferencia entre el mosquete y el rifle y luego nos servirá para analizar con más detalle el desarrollo posterior. Como he comentado, el rifle tenía una gran diferencia respecto al mosquete, y es que el ánima no era lisa, era un ánima rayada. Esto significa que el cañón por dentro tenía ciertas estrías, que el objetivo que tenían era que cuando la bala saliese disparada, hicieran que girase, añadiendo muchísima más precisión al arma. Por supuesto, esto tenía una contrapartida muy grande, y es que el rifle se tardaba muchísimo más en cargar. El funcionamiento al final es similar al que hemos hablado antes con el mosquete. Teníamos que meter la pólvora, la bala, luego disparábamos, la chispa hacía que prendiese la cazoleta y el arma se disparaba. Pero para que las estrías hicieran su función, para que esa ánima rayada funcionase, la bala no se podía meter de cualquier manera. Normalmente había que introducirla envuelta en una pieza de cuero que lo que hacía era ajustarla perfectamente al tamaño del cañón. De esta manera, cuando explotaba la carga y la bala salía disparada, la envoltura de cuero, digamos que engranaba con las estrías y es lo que hacía que empezase a girar. Si no hacíamos todo esto, la bala salía disparada similar a como podía ser un ánima lisa y se perdía muchísima precisión. Todo esto hacía que el rifle inicialmente fuera un arma testimonial, muy relegada a la infantería ligera, que tenía funciones de hostigar, disparar a oficiales, cosas de este estilo. Pero aquí ya empezamos a ver un cambio de paradigma y es algo muy importante, es decir, según las armas vayan a ir ganando mejoras en cómo se recargaban, cómo se apuntaban, la precisión, las formaciones de infantería de línea dejarán de tener sentido, ya que llevar este tipo de formaciones se convertirá en una total carnicería. El declive de la infantería de línea está muy relacionado con la evolución tecnológica de estas armas. Vamos a intentar describir cómo a lo largo de los años, durante el siglo XIX, los rifles y los mosquetes van evolucionando y el impacto que tiene esta evolución en el combate. Veremos que al final prácticamente era una locura formar en unidades y se pasa a un funcionamiento más similar al actual, en que las unidades se dispersan y luchan siempre en cobertura. La primera gran innovación son las cápsulas de percusión y las balas Minié. Estas aportan a las armas una velocidad de recarga muchísimo más rápida y permiten a los rifles comportarse prácticamente como un mosquete.
Vamos a empezar hablando de las cápsulas de percusión. La cápsula de percusión es una innovación enorme. Si recordáis, los sistemas de chispa requerían que al apretar el gatillo, el martillo activase la chispa, que generase fuego, que prendiese la cazoleta y ésta se propagara al interior del cañón. Todo esto deja de ser necesario. La cápsula de percusión funciona en realidad de una forma muy sencilla. Tenemos que olvidarnos completamente del mecanismo de chispa. Vamos a tener un casquillo que lleva un material que se llama fulminante, que lo que ocurre es que al golpearlo fuerte explota. Entonces, ese casquillo lo vamos a poner en la parte trasera del arma. Lo meteremos pues similar a lo que podría ser un cartucho, pero mucho más primitivo. Lo pondremos en la parte trasera y al apretar el gatillo habrá un pequeño martillo similar a lo que nos podemos imaginar en un revólver, ¿vale? Que lo que hará es chocar, ¿vale? Bajar y golpear fuerte a la cápsula. De esta manera la hará explotar y encenderá la pólvora que hay dentro del cañón. Es decir, cuando nosotros utilizamos el arma, la manera de cargarla va a ser más o menos la misma. Es decir, primero meteremos la bala, la pólvora, luego la bala, la aplastaremos con la baqueta para dejarla bien fija, pero ya no tendremos que añadir pólvora en la parte externa, en esa cazoleta, sino que habremos metido una cápsula y apretaremos el gatillo. Además, esto hace que ya no tengamos problemas con el clima. Si llueve no hay ningún problema, ya que no tenemos que encender con una chispa la cazoleta, sino que directamente cuando el martillo golpea la cápsula hace que el arma funcione. Por otro lado tenemos la bala Minié, que revolucionó, por así decirlo, la recarga de los rifles, haciendo que utilizar mosquetes pues empezase a dejar de tener sentido. La bala Minié es simplemente un tipo de bala diferente. En lugar de ser redonda, tenía una forma más cilíndrica y puntiaguda, pero con una característica muy concreta. La bala era completamente cónica, pero tenía una base hueca, hecha de plomo. Lo que ocurría al dispararse es que la explosión de la pólvora expandía su base, haciendo que engranase con esas estrías del cañón. Es decir, los fusileros ya no necesitaban hacer ese mecanismo tan completo de meter la bala, envolverla en un cuero, hacer que quedase bien ajustada, sino que la propia bala, cuando explotaba el mecanismo, se ajustaba automáticamente a las estrías del ánima rayada, haciendo que la carga fuera muchísimo más rápida, porque era similar a la de un mosquete. Nosotros, como rifleros, lo único que teníamos que hacer era introducir la bala Minié, pero ya está, era igual que si fuese un mosquete. Entonces hacía que ganásemos muchísima precisión tardando el mismo tiempo. Entonces el mosquete de ánima lisa dejaba de tener sentido. Imaginad el pedazo de cambio que supone esto. Los disparos ahora tienen muchísima más precisión y alcance. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la guerra de Crimea, donde el paradigma cambia. Hay que tener mucho más cuidado cuando te pones directo contra los enemigos, porque los disparos con estos tipos de armas son muy precisos y pueden hacer una verdadera carnicería. El fuego de hostigamiento gana muchísima fuerza, ya que los hostigadores pueden acertar a mucha distancia a objetivos individuales. Pasa a ser habitual que muchos de los oficiales lleven uniformes que no se distingan demasiado de la tropa normal, ya que era muy fácil identificarlos y dispararlos a distancia. Por ejemplo, en la Guerra Civil Americana es algo que se ve perfectamente. Las tropas siguen formando en línea y en batallas como Antietam o Gettysburg el número de bajas es absolutamente abrumador. Esto es debido principalmente a la gran precisión que daba este tipo de balas. Si por ejemplo echamos un ojo al suplemento de la Guerra Civil Americana de Black Powder, vemos que cada tipo de arma está representada y tiene unas reglas diferentes. Por ejemplo, tienen distintos alcances para representar toda esta casuística que acabamos de describir. Por supuesto, toda esta innovación continuó avanzando. Después de las balas Minié y de este sistema de percusión, el siguiente gran paso era lógico, era hacer que el soldado no tuviera que cargar el arma por la boca del cañón, sino que lo pudiera hacer por la parte trasera. Aquí es donde surge el sistema de retrocarga. Esto combina perfectamente con los cartuchos, ya que uniendo ambas cosas el tirador va a poder disparar estando agachado, tumbado, etc. Vamos a intentar entender con un poquito más de detalle ambas cosas.
La retrocarga no es más que añadir una bisagra al cañón, es decir, similar a las típicas escopetas, ¿no? Que las podemos doblar y meteríamos los cartuchos por la parte trasera del cañón. Esto lo que hacía es que evitaba que tuviéramos que estar metiendo la bala por delante, obviamente teniendo que estar de pie, tener que empujar con la baqueta, todo eso nos olvidábamos de ello, simplemente abríamos el cañón y metíamos por ahí la bala. Aquí es donde entra en juego también los cartuchos, que inicialmente eran de papel. El cartucho, la verdad es que es una idea muy sencilla, es en plan, oye, voy a meter todo en un pequeño papelito, la bala con la pólvora, y que vaya muy bien ajustado y solo sea introducirlo en el cañón. Similar a los cartuchos de una escopeta, lo único que al principio era la bala con la pólvora todo metido en un papel. Todo esto supuso un cambio enorme, ya que ahora los tiradores podían disparar desde posiciones cubiertas, aunque estuvieran agachados, estuvieran tumbados, ya no había ningún problema, ya que no necesitaban levantarse para disparar. Todo esto conlleva que las líneas tradicionales sean completamente obsoletas. La precisión y el volumen de fuego son los que ahora mandan, y ya no necesitas lanzar esas salvas, ya que perfectamente se puede apuntar. Esto lo vemos perfectamente en la guerra austro-prusiana, en la que los prusianos, utilizando este tipo de rifles, vencen a los austriacos que usan rifles de avancarga. Y para cerrar toda esta evolución llegamos a los cartuchos metálicos y el sistema de cerrojo. El cartucho metálico en realidad es muy parecido a lo anterior, solo que en lugar de ser de papel, pues es un cilindro de latón. Estos son pues muy parecidos a los que se utilizan actualmente, ¿vale? Toda la bala, la pólvora y el fulminante van dentro del cartucho, pues como el que podría ser de una escopeta que todos tenemos en mente. Por otro lado aparece el sistema de cerrojo. Esto no es más que una palanca lateral que tiene el rifle, que lo que hace es que cuando tiramos de ella podemos extraer el casquillo que ya hemos utilizado y vamos a poder añadir el nuevo cartucho. De esta manera el disparo se hace muchísimo más rápido, ya que la recarga es prácticamente automática. Introducimos el cartucho, disparamos, giramos el cerrojo, sale el casquillo y metemos el siguiente. De esta manera podemos hacer incluso 5 o 10 disparos por minuto. Esto ya es mucho más parecido a lo que podemos ver en la, por ejemplo, Primera Guerra Mundial. Con ambas innovaciones, el campo de batalla cambia por completo. Ya nadie se atreve a ponerse a tiro. Se dispara desde trincheras, detrás de muros, es decir, nadie se pone a fuego a descubierto. Ya no es en salvas, por supuesto, sino es algo mucho más continuo, dirigido y sostenido. La infantería rompe esas formaciones y empieza a dividirse en secciones, en escuadras, algo que permite aprovecharse mucho mejor del terreno, el cual se vuelve fundamental. Aparecen por supuesto los primeros ejercicios de fuego en movimiento en el que las escuadras pueden coordinarse para avanzar y disparar, es decir, ya no hay que esperar a que un oficial grite fuego y que todos disparen a la vez, sino que la iniciativa individual también empieza a tomar más partido. Además, hay otras innovaciones menores, que por ejemplo la pólvora sin humo, algo que también ayuda a poder disparar y tener mejor visibilidad. Se cambian los uniformes, ya nadie quiere ir con un uniforme chillón que delate dónde está tu posición, sino que pasamos a buscar un mayor camuflaje con uniformes khaki o grises. El soldado moderno al final es un tirador individual, en un combate que es una red y no tanto un muro como era la infantería de línea. Y amigos, por suerte o por desgracia, aquí es donde acaba nuestra aventura. La infantería de línea pasa a ser algo completamente del pasado. Pero por supuesto eso no quita que sea una época absolutamente increíble para representarla con nuestros wargames históricos. Espero que os haya gustado mucho este capítulo, os haya ayudado a entender mucho mejor esta evolución y por qué un juego como por ejemplo Black Powder o incluso Pike and Shot es como es y por qué tiene ciertas reglas, por qué las unidades tienen cierta forma, para qué sirve cada tipo de armas. Espero que todo esto os ayude a entenderlo mucho mejor y conocer realmente qué es lo que estamos representando en las propias batallas de nuestras miniaturas. Sin más, si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios y próximamente podremos hablar de otros temas tan interesantes como este, en el que conoceremos más aspectos de cómo la historia se une a estos juegos. Un abrazo a todos.